Y ahora vamos a entrar de lleno en este segmento que hemos dado en llamar Salud y Medicina aquí en Síntesis, dándole la bienvenida al doctor Elías Grullón. Él es urólogo, laparoscopista y endoscopista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, mundo. Buenos días, país. Buenos días, compañeros de cabina. Pues deseándole en este nuevo año muchas felicidades para todos. Amén. Que la paz y el amor de Dios pues llegue a cada uno de ustedes, de sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre lo que es prótesis de pene o implante peneano. Sí. ¿Qué es un implante peneano? Bueno, un implante peneano es un dispositivo que se coloca justamente dentro del pene. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a una disfunción eréctil? ¿Qué es una disfunción eréctil? Por ejemplo, podemos decir que la disfunción eréctil, según la Sociedad Americana de Disfunción, pues nos habla que es una relación en la cual el paciente no puede mantener una erección para culminar la relación sexual. Ok, doctor, pero la disfunción eréctil pasa por edad, por ejemplo. ¿Por edad? ¿Por edad? No, a mí okay. no. Pasa por edad, pasa por enfermedades, pasa por obesidad, por el romo. Obesidad, estrés. O sea, ¿qué nos lleva al hombre a tener una disfunción? No, quizás una disfunción eréctil no tanto, sino a empezar a tenerla. Sí. O sea, mira, tiene que haber alguna patología para eso. ¿O es genético? Hay muchísimos factores, pero es importante que sepan que según estudio mundial habla que el 55% de los pacientes que tienen disfunción eréctil comprendido entre 40 y 65 años es frecuente por lo menos una vez en la vida que tienen una disfunción eréctil. Entonces, un segundito. Entre los 45 y 65, una disfunción. 40 y 65. Una disfunción eréctil. 55% de esos pacientes van a tener una vez en la vida. Pero ¿qué significa una sola vez en la vida? O sea, por ejemplo. Que no pudieron tener erección. En un día. En una ocasión. Ajá, y si se mantiene. ¿Y los otros 20 años qué? Y si se mantuvo a partir de los 40, ya esa persona ya. Si se mantuvo, por ejemplo, después de los 40 ajá, y tuvo otro evento, entonces ya ese paciente debe de ir a consulta a un urólogo, a un especialista. Pero si lo tiene una vez en la vida, no pasa nada. Ay, no, espérese, doctor, espérese. Que ustedes los médicos pican bien y están como el sol, que nada más pican y siempre andan con su chelito arriba. Nosotros, pero que decir. Aquí no, porque yo no califico, o los ortopedas no son médicos. Los ortopedas son mecánicos. No, pero que se espere, porque aquí habemos periodistas que lo que están en el pluriempleo y a veces llega el día 30 y no hay cómo pagar nómina. Y eso no funciona. Y mira, no tienen cabeza para que eso funcione. Vamos a estar claros, o sea, que ese también clasifica para tener que visitarlo a ustedes. No, porque realmente el inicio del tratamiento es con pastillas de las azules, de las que usted conoce, el tadalafil, el valdenafil, el sildenafil, todo eso es la primera línea de tratamiento. Si el paciente tiene una disfunción, es la primera línea. Pero es que, doctor, lo que yo quiero entender es lo siguiente. Siento muchas cosas. Si yo cuando tenía 50 años, una noche fui a tener relaciones y no tuve erección, y yo al otro día yo tuve erección, y al otro día erección, y al otro día erección, y al otro día erección, y ya yo tengo que visitar un médico. No, eso es normal. Por eso te dije que entre 40 y 65 años, el 55% de los pacientes tuvo al menos una vez en la vida una disfunción eréctil. Pero eso no significa que ese paciente que tenga una disfunción eréctil, una sola, por eso ya, le recomienda ya no tiene que acudir al urólogo. No, es algo normal, pasa en la vida. Que al que tenga una, que no se desespere, que intente de nuevo. Exactamente. Y si al otro día pues no puede, pues ya es otra cosa. Okay. Pero el asunto es que si es una vez en la vida no pasa nada. ¿Y qué porcentaje, doctor, hay entre esa disfunción eréctil creada por los problemas emocionales, lo que decía el doctor, de que no hay para pagar la nómina o que qué sé yo qué, y ya cuando hay un problema médico? Claro, porque es
estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso. Es importante que ustedes entiendan que el 10% de pacientes que tienen disfunción eréctil tienen problemas psicológicos. 10% de los pacientes. Y realmente eso que hay que hacer, bueno, con psicoterapia, un tratamiento con un psiquiatra, un psicólogo, las cosas pueden mejorar. Vamos ahora a recapacitar. Pero, El dominicano, ajá. tú lo ves con 80 años y dices, no, todavía yo trabajo 3 veces a la semana. Entonces, ¿cuál es la edad El parámetro. para tú decir, bueno, después de 100, porque una cosa, usted está hablando de unos números alarmantes, pero ¿cuál sería la edad para un hombre entender que, bueno, yo tengo 55 años, ya no tengo la potencia que tenía cuando yo tenía 20, o ya no tengo la erección que yo tenía cuando yo tenía 20? O sea, ¿cuándo el hombre tiene que entender que ya es un proceso normal de la edad que vaya teniendo poca erección o una erección más blanda, o eso no existe? Mira, tú puedes tener sí. erección hasta los 80. Hasta los 80 tú puedes tener erección. Jesús. Porque yo, por ejemplo, voy a poner, es un ejemplo típico que aquí vemos, que, por ejemplo, mi mamá decía, mi papá tiene 75 años, pero está como muchachito. ¿Por qué? Porque depende de factores hereditarios, depende de factores genéticos, depende, por ejemplo, la diabetes que decíamos anteriormente, es la gran simuladora, o sea, tapa los vasos del pene, que son los primeros que se dañan, los del pene, y después siguen las arterias cardíacas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando esos pacientes tienen disfunción eréctil, que tienen trastornos de diabetes, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita que el paciente acuda a un diabetólogo para que lleve el tratamiento correcto. Si no lleva el tratamiento correcto, entonces va a ocasionar el problema. También, por ejemplo, hay pacientes que tienen trastornos cardiovasculares, entonces también se dañan las arterias, se dañan las venas, y entonces ahí vienen otra vez disfunción eréctil. Por ejemplo, hay pacientes que tienen trastornos de importancia, por ejemplo, hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos se elevan, entonces también tapan las arterias, y las arterias, pues, estas van a ocasionar que el paciente no tenga. O sea, que lo que hay que tener un plomerito todos los días en la casa. ¿Cómo es? Un plomerito es lo que hay que tener en la casa todos los días. No, lo que hay que hacer, ¿sabe qué? Ejercicio y dieta. Una bomba ladrona. Sí. Recuérdate que Y el perímetro controlar el tema de abdominal la va circulación. directamente proporcional a la erección. O sea, Ay. a ¿Cómo medida fue? ¿Cómo que fue? el Ay. paciente ¿Cómo fue, doctor? tiene el perímetro abdominal aumentado, entonces va a tener menos erección. Entonces, es importante que los pacientes, pues, se mantengan con dieta y ejercicio. Y eso ayuda muchísimo, no solamente a la erección, sino tu corazón, tu cerebro, o sea, todas las cosas son importantes que el paciente tenga pendiente, que tiene que mantenerse haciendo ejercicio. Doctor, Dígame. antes de llegar a esa parte radical de pensar en una prótesis peniana, tenemos que ir pasando por medicaciones, Exacto, terapias, correcto. como dice Ruby Pérez, montura nueva, etcétera. Exacto. ¿Qué parte psicológica hay con las azulitas, las rojitas, las verdecitas, las moraditas, las blanquitas, lo que sean los colores, para que esto trabaje en el hombre? Me explico. El hombre que llegó a los 50 años y quiere privar el muchachito Quiere estar bien. y empieza a tomarse las pastillas aún sin necesidad, porque él lo que tiene que entender es su edad. ¿Qué le pasaría el día que no se la tome? Mira, hay lo que se llama efecto acumulativo. ¿Cómo es que es un efecto acumulativo? O sea, hay pacientes que sin necesitar el medicamento lo usan. Entonces, al usarlo, pues llega un momento en que el paciente no tiene erección si no toma la pastilla. Entonces, realmente, eso no es correcto. Si el paciente no la necesita, pues no se recomienda. ¿Por qué? Porque todo medicamento es una droga, y la droga al fin y al cabo causan daño. Entonces, definitivamente, hay que individualizar cada paciente. ¿Para qué? Para que las cosas marchen lo mejor posible. Entonces, yo te digo a ti, por ejemplo,
Si tú no tienes erección, bueno, vamos a darte la pastilla. Si tú tienes erección, perfecto. Si no tienes erección, entonces vamos a la segunda línea de tratamiento, que es inyecciones intracavernosas o loco. inyecciones transuretrales. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Oh, loco. Entonces, el asunto es... ¿Cómo así? Sí, eso Inyectarte ayuda, en los cuerpos cavernosos. ayuda a el paciente tener una erección y poder... Pero eso tener inyectarse cada una evento relación o satisfactoria cada con su evento. pareja. cada evento una inyección. Así es. Ah, pues Así es. pero si vengo ahora, déjame llegar a ponerme mi inyección. No, hay pacientes que la tienen ahí mismo. Ay, María y Santísima. se la inyectan de una vez. Como Porque insulina, realmente como si hay fuese- pacientes que tienen eso. Yo conozco muchos pacientes que usan su Trimix, que se llama el nombre comercial. No existe aquí en el país, pero por eso lo digo. Y entonces el asunto es que se ponen su inyección. Su Trimix. Y realmente tienen su erección. Y no hay un tipo de tratamiento que sea, por ejemplo, y que independientemente de que vaya a tener relaciones, ya esa persona se bebe la pastilla como si es la pastilla de la presión, o es decir, que diariamente... Sí, hay tratamiento para eso, claro que sí. Por Ajá. ejemplo, el sildenafil de 5 miligramos se recomienda en estos pacientes. Pero hay pacientes... ¿Una pastilla diaria? Una pastilla diaria. Ay, María incluso Santísima. por 6 meses, un año, puede ser el tratamiento, depende del Y después de eso, Depende de la gravedad. Porque realmente eso es para que el paciente regenere su tejido eréctil, su Ok. función. Pero ¿qué pasa? ¿Y Hay tiene pacientes- resultado eso? hay estudios demostrados que sí. ¿De acuerdo? Hay estudios demostrados. Pero les repito, o sea, cada paciente hay que individualizarlo. ¿Para qué? Para que las cosas marchen lo mejor Ok. posible. Ujú. fracasamos en esos tratamientos. Sí, se Y acabó todo. se No hay acabó. pastillas, no hay trimix, no hay nada que Y funcione. llegamos a la punta del cañón ahora. Y ahora yo estoy metido en este lío. O- Quedaría la prótesis peniana. Quedaría la prótesis peniana. Pero Que déjeme pasa- de explicarle que la prótesis peniana tiene un índice de satisfacción entre el 95 y 98%, que no la tienen los otros medicamentos ni la inyección. Una pregunta, neófita totalmente. Usted al principio, antes de comenzar el programa, hizo una comparación entre los senos, que se Sí, sí, colocan sí. siliconas, que Ujú. son por belleza, Por estética. y la prótesis, que Sí. es por salud. Es Usted por habla salud. por salud física, emocional y demás. Pero la prótesis de pene es lo que le da la funcionalidad, pero no tamaño. Porque Ya. no porque la gente se puede Ujú. porque los senos se aumentan el tamaño. La prótesis también. También aumenta Hay el tamaño. prótesis que aumentan el tamaño del Ah, mire pene. usted. Pero eso es realmente paciente específico, y también incluso hay el andropenis, que es un instrumento que hace que el pene aumente 3 centímetros usándolo 12 horas durante 6 meses. Entonces también eso es una opción de Ok. tratamiento para pacientes que tienen el pene pequeño. Ok. Pero no vinimos a hablar de andropenis, sino Ok, vinimos a hablar de pero- prótesis de pene. Entonces, las prótesis de pene es el tratamiento ideal para la disfunción eréctil cuando ya los medicamentos convencionales han fallado. El dominicano. Pues yo no quiero saber del suizo ni el holandés. El dominicano. El dominicano no quiere saber que la gente se entere que yo me hice una prótesis. Exactamente. Pues yo quiero seguir eso es siendo importante. el macho, yo Sí, sí, soy sí. el toro. Pero ¿qué pasa con eso? Mira. Hay que inflar la prótesis, o sea, como escondido Sí, yo pero inflo el la asunto prótesis. es que todo es interno. El paciente, si quiere salir con una persona y no quiere que se dé cuenta, solamente va al baño, y aprieta su prótesis, y el paciente pues va a tener una erección. Y sale como que nada ha pasado. ¿Entiende? O sea, hay diferentes opciones de tratamiento. Y si tiene incluso su pareja, pues entonces la pareja sabe dónde está ubicado el dispositivo y cómo usarlo, y ella misma lo puede hacer. ¿Tú me entiendes? Y no pasa nada, eso es algo sumamente Erección sencillo. con la prótesis, ¿se tiene? Eyaculación. Sí, se tiene eyaculación. ¿Y con por qué la prótesis. idea de que el que tiene una prótesis peniana no eyacula? Eso es un mito que hay que realmente pues quitarlo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene su erección y siente igual. La diferencia es que el paciente tiene la erección por el tiempo que quiera, no por el tiempo fisiológico normal. O sea, que aquella Entonces, pastilla que tiene el eyacula nombre de la paciente. pela hay que ponérsela a la prótesis. La prótesis es lo que da la pela. Es definitivamente eso. La Oye, prótesis dale. es lo mejor. Anda Claro, que tú quieras. es importante que sepan esto. Importante que sepan esto.
que una prótesis no tiene vuelta atrás. Dice, déjame parar esto. Y ¿Qué yo no significa eso? Eso significa que te colocamos una prótesis y no hay forma de cómo tú tener erección si no es con otra prótesis. ¿Por qué? Porque las células eréctiles se matan y se meten esos tubos dentro de los cuerpos cavernosos. No hay vuelta atrás. No hay vuelta ¿Y atrás. entonces cómo Entonces, funciona, es importante. doctor? ¿Cómo funciona, doctor? Por ejemplo, vamos arriba. Sí, exactamente. ¿Cómo Hay es? diferentes tipos Ok, de prótesis ok. y eso es importante que lo sepan. Por ejemplo, existe la prótesis maleable. La maleable, Que la usted zarazo. tiene la erección, ¿de acuerdo? Entonces usted quiere bajarlo, usted lo baja automáticamente, o sea, lo baja hidráulicamente, Ok. ¿de acuerdo? Pero y no ¿cómo lo pasa nada. sube? ¿Cómo lo- Entonces lo sube igual. Desde que te ¿Tú quita ves? el pantaloncillo, Jesús. Eso es- Siempre eso está es- eréctil. Un alambre dentro de silicona. Ah, ok, ok. De acuerdo. Que Entonces cuando tú usted lo lo dobló pones ahí- para diferentes sitios. Tú lo quieres poner erecto, lo pones erecto. Esa es la maleable. Está chévere eso. También existe la mejor, la de 3 componentes, que es justamente donde están los cuerpos cavernosos, donde está el reservorio, ¿de acuerdo? Y donde está el manual, la parte que infla O sea, es como un globo. es como un globo, Ok. exactamente. ¿Y con qué solución tiempo salina. dura Tú sabes- ese globo? tú sabes- Porque Marcela sabe mucho. si eso es así, pues Eso tiene garantía de por vida. de por vida. De por vida, así es. Entonces, si por ejemplo a usted se le dañó la prótesis de pene, esa prótesis de pene usted la lleva a la casa comercial y la casa comercial Se la cambia. ¿Cómo la no, deja? le regala otra prótesis igual. Entonces, Doctor, lo que no tiene garantía de por vida es la cirugía. ¿Qué es lo que estamos viendo ¿De ahí, acuerdo? doctor? Mire, esas imágenes. Ok. Ah, pero mire, Exactamente. esa es una que funciona con un botón. Exactamente, Sí. esa es la Guap, la guap, mejor guap, guap. de la prótesis de pene. Chapi, Es lo que- correcto. Ajá, mire, Sí. ok, con un botón Sí. sube, con otro baja. Exactamente. Y también, por ejemplo, en los cuerpos cavernosos tú lo doblas y también va a ocasionar Doctor, eso. y esas personas, yo he escuchado personas que tienen la sensación de eyaculación, pero no lo hacen. Es decir, la sensación, Sí. pero no eyaculan. Sí, esos pacientes hay que ver, porque en ocasiones hay pacientes que se hacen cirugía radical de próstata y entonces no eyaculan. Hay pacientes que tienen diabetes, entonces hay dos esfínteres. Uno es un esfíntere, vamos a llamarlo involuntario, Ok. que es el que se relaja cuando tú te estás orinando, ¿de acuerdo? Y el otro, el voluntario, cuando tú Cuando tú cierras presionas. para que la orina no salga. Entonces, ¿qué pasa? Ese esfínter, el involuntario, generalmente pierde la flacidez y entonces solamente queda el esfínter voluntario. Pero eso puede ser un problema, Y una persona entonces, que Eso depende porque realmente esos pacientes generalmente cursan después de 40 años y generalmente, claro, en medicina 2 más 2 no son 4, Sí, sí. pero son pacientes que ya tienen su vida realizada, tienen sus hijos, tienen todo eso y no pasa nada. Porque el semen en la relación solo sirve ¿para qué? Para hacer tollo y para fecundar. Entonces, definitivamente, ¿Para qué? Para hacer tollo. no creo que Moja sea más que el agua. necesario. ¿Entiende? Entonces, eso va a Es decir, depender que para mucho uno, de cada individuo. para la única afección que pudiera tener es que si no sale no hay muchacho. Exactamente. Pero Sí, no, pero que se quede en el organismo, eso no. No, lo que pasa es que se eyacula, pero se eyacula hacia atrás. Se llama una eyaculación retrógrada, o sea, el paciente eyacula hacia la vejiga. Entonces, cuando entonces sale luego la orina, sale cuando de- orina sale todo, Oh, no pasa ya- nada. Ok, ya entendí, bien. Es Entonces importante. es imperceptible porque está dentro de... ¿Qué Exactamente. porcentaje de los pacientes tienen disfunción eréctil? ¿Y Eh, con qué edad con qué edad el dominicano podría entender de que yo tengo cierta edad, ya yo puedo tener cierta deficiencia con mis erecciones? ¿O eso no Mira, existe? Sí, eso existe, pero es que, te repito otra vez, hay que individualizar cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque conozco pacientes que se mantienen haciendo ejercicio sanos y están a los 60 años que parecen muchachitos de 40, de 30. ¿De acuerdo? Haciendo Hay ejercicio nada más. pacientes. Sí, No le haciendo diga eso a ejercicio Dari, que sano, Dari va sano. a vender el carro ahorita. Sale No, yo voy corriendo, voy a caminar a pie, Sale de aquí me voy a corriendo. comprar una bicicleta. Pero, No, bicicleta no, porque la bicicleta hace daño en la próstata. Ajá. Sí, doctor. ¿Es así, doctor? ¿La bicicleta hace daño? explíquele. sí, hay Anda la hay porra. estudios demostrados, pero esos son estudios como medio jalados por los moños. O sea, te puedo decir
que hay pacientes que hacen ejercicio y no tienen problema de la próstata, pero hay pacientes que sí hacen ejercicio. Por ejemplo, yo conocí un atleta que él tuvo cáncer de próstata, paciente joven, pero tenía ya su antecedente de sus familiares que tenían cáncer de próstata. Había un famoso ciclista Exacto, que tuvo exactamente, cáncer de testículo próstata, también. pero realmente eso no es típico de pacientes que hagan ejercicio de ciclismo. Por ejemplo, si tú haces ciclismo y tú tienes un problema en la próstata, no significa que porque tú haces ciclismo es que tienes problema en la próstata. Okay. Además, hay lo que se llaman unos sillines o asientos especiales, en los cuales pues tienen un espacio libre y ahí pues tú haces tu ejercicio y no pasa nada en la próstata, porque la próstata está justamente en el centro. Entonces eso varía mucho. Volviendo al tema de las prótesis, también los problemas de la próstata básicamente son inflamación. No necesariamente, o sea, los problemas de la próstata son diferentes. Pero ¿puede provocar una inflamación este tipo de operación? ¿En la próstata puede generar algún problema en la próstata a partir de esta, ¿cómo se llama? ¿Prótesis de pene? No. Generalmente los cuerpos cavernosos están pues lejos de la prótesis. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se coloca una prótesis, generalmente, porque en medicina 2 más 2 no son 4 y a veces puede suceder, pero generalmente eso es un mundo. Por ejemplo, de donde está usted a donde estoy yo, es difícil las cosas. O sea, en el medio de nosotros hay muchas cosas que pueden interferir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una prótesis de pene es en los cuerpos cavernosos, no llega a la próstata. Okay. Es justamente, se hacen incisiones diferentes. Hay incisiones alrededor del glande, de la parte final del pene, o hay incisiones en la unión penoescrotal, donde se une el pene con el escroto, la bolsa. Entonces ahí se hacen las incisiones. Incluso cuando es próstata, generalmente se hacen incisiones infraumbilical. O sea, es definitivamente Estas diferente. prótesis también se pudiesen poner para algún imágenes, tipo de tumor, algún tipo de, por ejemplo, los pacientes que han sido operados de cáncer de próstata, cirugía que le hicieron pélvica, una radical de exactamente, próstata. por ejemplo, cáncer de recto, todo eso, ¿por qué? Porque los nervios eréctiles van justamente alrededor de la próstata y si hay una lesión en esos nervios, entonces va a haber una disfunción eréctil. Y entonces ahí sería la indicación de una prótesis de pene. Para poder conseguir la erección. Para poder conseguir la erección, es correcto. Correcto. La sensibilidad, ¿qué tan alterada quedaría después de la colocación de una prótesis peniana? Mira, como la prótesis de pene es dentro, o sea, en la unión penoescrotal que generalmente la hacemos, aunque existe también en la parte dorsal del pene también se puede hacer una incisión, pero generalmente en la unión penoescrotal es donde tiene mayor resultados estéticos y pues es más fácil la colocación de la prótesis y esas cosas. Entonces, en teoría, el paciente no pierde sensibilidad en el glande, que es la parte final del pene. ¿Y en la práctica? Erección. No, es lo correcto, o sea, lo que significa que no hay pérdida de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque es dentro. Aquel paciente que tiene 10 años con problemas de erección, paciente de 60 años que a los 50 empezó a tener problemas de erección, por ser el macho dominicano no quiso ir nunca a un urólogo, de repente pues se buscó, hubo un divorcio, se busca una novia nueva y quiere pues empezar a trabajar. Okay. Ese tiempo que duró de esos 10 años sin erección, ¿sería una contraindicación para la prótesis o no? No tiene contraindicación, porque lo que sí es una cosa, que el pene, la erección, pues al no tener pues un desarrollo normal, puede ser que la prótesis tenga un diámetro menor, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender de múltiples factores. ¿De acuerdo? Va a depender de si ese paciente tiene lo que se llama, pues ahí vemos cómo colocamos una prótesis de pene, exactamente, que es la parte, bombita, digamos. Exactamente, la bombita que es justamente donde se provoca la erección del paciente.
pero todo eso es con anestesia, o sea, no pasa lógico. nada, no hay que volverse loco por eso, ¿de acuerdo? Es sumamente importante y tiene una funcionabilidad de un 95 a 98% de Wow. probabilidad de que el paciente esté satisfecho luego de haberle colocado una prótesis de pene. En teoría, eso dura entre 60 minutos y 90 minutos, o sea, entre 1 hora y hora y media. Ese procedimiento no es algo sumamente complicado ni nada de esas cosas. Es algo que solamente hay que tener entrenamiento y todo después, lo demás pues viene Doctor, por añadidura. dentro del analfabetismo de nosotros, eso tiene que ser muy caro, porque si no eso se vendiera más que la aspirina. Mira, lo que pasa es una cosa, es que tú... Porque la gente se la tienes que pusiera de lujo. Tienes que vivir tu vida, o sea, significa... Pero para eso que se la ponen, para vivir la vida. Exactamente, eso es. O sea, tú, por ejemplo, tienes en la casa una cosa para dejársela de herencia a los hijos, pero el asunto es el siguiente, es que los hijos que busquen la forma de vivir, tú, si necesitas una situación, bueno, si tengo que vender este solar por mi disfunción eréctil... ¿Y ese nivel, el pues costo? No es el costo así. Pero estoy diciendo las cosas que realmente... ¿Qué costo? Que se puede hablar de un costo es que eso de varía satisfacción. mucho de un individuo a otro. Porque usted comenzó ¿Cómo que varía de un individuo a otro? Claro. el doctor claro, inició sí. su ¿Por qué? intervención. Usted inició su intervención deseándole un Feliz feliz año. año y que el amor y la felicidad llegue a su hogar, ¿verdad? Sí. Esa es una forma Claro. de que el amor y la felicidad llegue a Es muchos correcto. hogares. Pero, doctor, ¿por qué varía el costo de un paciente? Porque el a otro? asunto es que hay diferentes tipos de prótesis. Entonces yo no le puedo decir, mira... Ok, la mejor prótesis, ¿qué costaría? Usted puede ser Santa Claus de mucha gente. Santa Claus. Eso anda O lo alrededor de los 900, más o menos, la mejor. ¿900 pesos? Dólares. $900. 900,000. Pesos. De acuerdo, alrededor. Casi 1 millón. Pero Un yo no millón le de puedo pesos decir- por Una jipeta. digo la felicidad. Un Dicen que, apartamento. Pero eso varía mucho, o sea, hay Dice- otro tipo de prótesis que cuesta más dicen que la económico. felicidad no tiene precio. Así mismo es. eso Creo es lo que ya correcto. llegó el precio de la felicidad. Creo que ya llegó el precio de la felicidad. Eso es como sacarse Ay, la loto. para poner ay, queso. Dios líbrame. No, pero el asunto es que le estoy diciendo que es calidad de vida. Problema. El hombre de 60 años que se puso la prótesis, pero la mujer no se ha puesto prótesis. La mujer no lubrica. la mujer no necesita prótesis para mantener una Pero relación. tiene que lubricar. Pero sí tiene que lubricar, entonces el asunto es que hay muchísimos métodos en los cuales ella va al ginecólogo y el ginecólogo le resuelve su problema. O sea, le pone su gel y esas cosas y no pasa nada. Ok. Realmente lo más importante es que el paciente entienda que puede tener una relación satisfactoria para él y para su pareja. Patologías y condiciones más frecuentes para usar una Mira, prótesis. la patología más frecuente es la diabetes. Luego le siguen los trastornos vasculares, llámese trastornos de problemas pues en las arterias, que le dije que las primeras que se dañan son las del pene y luego le siguen las cardíacas. Entonces es importante que ustedes entiendan que cada paciente es totalmente individual y todos los pacientes que acuden a consulta de urología por trastornos de erección debe de ser visto por un cardiólogo. ¿Por qué? Porque hay estudios demostrados que en los próximos 2 meses van a tener una disfunción eréctil que tienen y también van a tener un evento cardiovascular de importancia. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que es importante, todo paciente que tiene una disfunción eréctil, lo primero que debe de ir al urólogo y luego debe de ir Al cardiólogo. su cardiólogo. ¿Cómo afecta la prótesis con la eyaculación precoz? Mira, es importante que entiendan que la eyaculación precoz es cuando el paciente pues eyacula antes de que su pareja tenga Llegue su al orgasmo, clímax. Ay, mamá. al clímax, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que el paciente tiene su erección y va a seguir teniendo erección durante el tiempo que él quiera. No, porque generalmente los pacientes... O sea, él va a cuando seguir tienen con su eyaculación precoz, pero va a Exacto. poder satisfacer pero va a poder a su pareja. satisfacer a su pareja, que es lo más importante. Ay,
Ay, mamá. Entonces a la pareja que se faja ¿Y trabajo, qué hay que hacer? ¿Y entonces para eso qué hay? 900,000 pesos. Más nada, Dari, Es decir, que usted tiene su cosa precoz. La vida buena es Usted cara, tiene su la cosa hay más precoz, barata, pero pero no se es queda vida. callado, ¿verdad? Estratégicamente. Claro, Sí, no, Y porque sigue, definitivamente- y sigue volado. Y sigue volado. Usted como se que hace nada ha pasado. loco. No, como que nada ha pasado. Usted se hace loco y dice, no ha pasado nada. Ya, sí. No, no me dio Exacto. frío. Porque el asunto es, el problema de la eyaculación precoz es que, Es que inmediatamente baja los eyacula, breakers. baja el pene. Ok. Pero el asunto es que el paciente puede tener eyaculación precoz, pero tiene su pene erecto y no pasa nada. Anda la porra. ¿Entiendes? Bueno, doctor, Doctor, usted tiene que ¿dónde volver. usted trabaja, doctor? Sí, doctor, es importante. Trabajamos en Centro Médico Corominas Pepín. No hay intercambio ahí. Intercambio de publicidad. Ay, yo mandarle paciente. De verdad que Estamos ubicados detrás del Hospital Central de la Fuerza Armada en Naco. Sí. Cualquier cosa, estamos a la orden con el teléfono cuando usted 809-541-1400, extensión 502. Cuando usted A se la vea, orden. acuérdese de mí, bro, doctor. Bueno, muchísimas gracias le Muchísimas damos gracias, al doctor. doctor. Me imagino que usted ya está acostumbrado que este tema se toma con cierta... Ligereza. Así sí, es, porque así si es, no, así es. No, no, uno bromamos. estaría con vergüenza, Que yo ¿verdad? no tenga que darle mucha explicación, doctor, cuando usted me vea. Por favor. Pero les voy a repetir, por cualquier interés personal que alguno de nuestros televidentes tenga, el doctor Elías Grullón atiende en la clínica Coromías Pepín en el 809-541-1400, extensión 502. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Gracias.